Bueno, Karin, Sorley, Andrea y Rafael, bienvenidos, bienvenidas a este segundo encuentro sincrónico que está programado pues para el día de hoy. Yo creo que la gente ya está informada, pues ya conocieron, tenían en el calendario, tienen en su programación la reunión de esta noche. Esperamos que en la medida que vayan llegando, pues se vayan conectando con nosotros. De pronto, pues puede ser personas que llegan tarde a casa o alguna cosa. Y por lo tanto, pues lo mejor es como que esperar. Me hacen una seña, por favor, si me están escuchando o si no, para cuadrar aquí nuestro micrófono. A ver, Karin está escribiendo. Si me confirman, por favor, si me escuchan. Bueno, gracias, Andrea, Sor Lady. Listo. Entonces, antes de comenzar, de pronto, como a dar una miradita a lo que llevamos y a lo que nos viene, quisiera saber, pueden abrir el micrófono cuando vayan a hablar. Quisiera saber si tienen alguna cosa, como algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, algo que aclarar antes de comenzar la reunión. Si quieren, abren el micrófono para hablar, después lo apagamos nuevamente, o pueden escribir pues por el chat cualquier cosa que haya que de pronto tener en cuenta antes de iniciar. Dice Daisy que no escucha. Hace un poquito Dinelli o a una de las compañeras me respondió que me está escuchando bien. Entonces, pues si el sonido no le llega a unas personas y a otro no, ya sabemos puede ser asunto ya como del equipo, ¿no? Del que cada uno maneja. Entonces, mira a ver, Dinelli, si de pronto tu equipo está bien de sonido o alguna cosa parecida. Vamos entonces, porque Rafael tiene la llamada en espera. Profe, buenas noches. Buenas, ¿cómo te va? Muy bien, profe. En cuanto a las temáticas abordadas, pues la temática realmente muy rica. Realmente tuve la posibilidad de acercarme al material que usted nos dejó, realmente de valorar. Muy buenos los documentos, pues, de mucha profundización. Me llevé como la sorpresa de que son bastantes, entonces claro, ya con la primera experiencia, ya sé que no me, pues, ya tengo que empezar juiciosamente la lectura porque es bastante lo que hay que profundizar y que un tema me lleva a profundizar el otro, entonces realmente en cuanto a dificultades no he tenido, pienso que ha sido también interesante los trabajos que usted nos está poniendo en el transcurso de este curso, porque lleva a profundizar, por lo menos la caricatura y después el mismo hecho de hacer un cuadro síntesis, me parece interesante porque lleva a que nosotros leamos y saquemos aspectos importantes y también profundicemos la temática. Y pues ya también los que vienen adelante también son muy interesantes y que exigen la elaboración de parte de cada uno de nosotros. Bueno, muchas gracias, hermana, pues por su aporte, muy amable. Y bueno, todo eso es cuestión de aprendizajes. De pronto, según les escuché a muchos de ustedes o me han escrito, me han llamado, me han comentado, muchos de ustedes es primera vez que tienen este manejo, este acercamiento pues a las herramientas virtuales. Siempre han trabajado digamos, en sus cursos presenciales y ahora pues han tomado este curso, algunos dos cursos o más, de manera virtual. Entonces es primera vez que tienen como este acercamiento pues al manejo de la virtualidad. Ya se han dado cuenta pues que la única diferencia es que no están viendo ustedes permanentemente al profesor, pero que hay
hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar. Una de las, digamos, de las características de la virtualidad es el manejo del tiempo. Es poder estar tranquilamente, manejar el tiempo a la medida de nuestras necesidades. No, pues, es decir, el mero hecho de no tener que asistir a las 8 a las 9 o a las 10 a una clase, a la universidad, sino de hacerlo en el momento en que uno más fácil le quede o con mayor comodidad. Eso ya es una gran, digamos, una gran ventaja. Lo otro es la responsabilidad, de la constancia, la disciplina, de saber que, bueno, no voy a estar en una clase presencial, pero tengo que llenar como ese espacio con la lectura, la complementación, la profundización en los temas, también tener en cuenta las actividades que se van a realizar. Todo esto pues como para estar al día. Entonces el contacto con la plataforma es muy importante para ir viendo pues las diferentes herramientas, a qué me llevan, qué me piden, qué toca hoy, qué toca mañana, etcétera. Eso ya, digámoslo así, es una rutina que se va cogiendo en la medida pues que se va avanzando en el proceso. Yo entiendo que yo entiendo, pues, como les dije hace un poquito, que muchos de ustedes es primera vez que tienen esta experiencia de trabajo virtual. Por eso, pues, no he sido así como muy exigente. Aparte de que las personas que por algún inconveniente de este fin de semana no pudieron subir su trabajo en el momento que quisieron. Entonces, con un poquito de desespero, tal vez enviaron por el correo del curso, pero algunos también lo hicieron por el correo mío personal. Les pedí el favor que continuaran intentando hacer el envío por la herramienta adecuada. Bueno, no es una exigencia, no es que yo sea pues como tan estricto, tan rígido en eso, sino porque la cuestión es que las evidencias del trabajo queden en el lugar en donde deben quedar, porque si hay una auditoría, si hay alguna cuestión así, una revisión o en fin, de los responsables de la universidad, pues no me van a revisar mi correo, ¿verdad? No me van a revisar a mí mi correo para ver qué trabajos tengo ahí de los estudiantes, sino que van a revisar las herramientas y si ven una persona, esta persona tiene un 4,5, tiene un 5 en esta actividad, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está la actividad? Si me hago entender, entonces esa es como la razón por la cual yo insistí. No sé si hay entre ustedes algunas de las personas pues que tuvieron que acudir a mi correo para enviar su trabajo, pero les pedí el favor pues que lo enviaran. Yo creo que ya todos lo hicieron porque ya terminé de calificar esa primera actividad. Veo pues que los que enviaron sus trabajos ya están alojados donde debe estar. Y bueno, y como les digo, pues ya es cuestión de irse adaptando a la herramienta, ¿no? De ir como sustituyendo los tiempos de la presencialidad, irlos sustituyendo por los tiempos virtuales ya para los momentos que ustedes ya pues puedan tener como con más comodidad. Bueno, ya hemos dado fin entonces a la unidad uno, que ya pudieron darse cuenta, pues es una unidad muy general, tiene una temática muy general, no tiene grandes, digámoslo así, temas de mucha, digamos, desconocidos, ¿no? Son temas que ya, por lo general, como ya personas adultas y personas que de pronto ustedes están en contacto con ciertas realidades, por ejemplo, las que son hermanas, los laicos y laicas, pues de alguna manera de pronto ya tienen información un poquito más amplia sobre lo que es la iglesia, sobre esa temática inicial que pudieron ustedes ya manejar en la primera unidad. Pues yo veo que además la actividad que realizaron dio buena cuenta pues de que ustedes leyeron, hicieron el ejercicio de no solamente de leer, sino de mostrar también la comprensión que tuvieron de lo que leyeron a través de la realización de la segunda columna del cuadro que les puse como más o menos confrontación con la realidad, y después el análisis que ustedes hacen, pues porque por eso puse en la columna, en la tercera o en la cuarta columna puse estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con este tema. O sea, es una manera de decir, analice, piense y exponga su propio punto de vista, ¿no? Ese es digamos, el punto analítico.
Veo pues que ahí hubo como en términos generales, yo diría todos, hicieron unos buenos trabajos y espero pues que eso se pueda seguir profundizando, se pueda seguir complementando, puedan ustedes seguir como ir armando el discurso eclesiológico, que esa es la idea fundamental. Ustedes saben que la eclesiología pues es una rama de la teología, no es una disciplina independiente. Es la eclesiología pues es una rama de la teología, ¿no? De la teología, por lo tanto, pues tiene que estar en íntima unión o ligada pues como al discurso teológico como tal. Ver la iglesia en el plan mismo de Dios, ver la iglesia en la misma, digamos, mentalidad, en la misma preocupación de Jesucristo, de Jesús histórico, que si bien no hay un pasaje bíblico del Nuevo Testamento que nos diga estrictamente que Jesús es el fundador de la iglesia, que es una expresión que veo pues que repiten en todas las lecturas, es una expresión que ustedes mismos sostienen que nuestro fundador, Jesucristo, viéndolo bien, o sea, mirando qué pasaje o en dónde está dicho que Jesús fundó la iglesia, pues es como un poco difícil de demostrar. Si lo vemos desde el punto de vista, pues, de que fue digámoslo así, una decisión que él tomó algún día de llamar a los discípulos o a sus apóstoles, vengan pues, vamos ahora sí a fundar la iglesia. Eso no, pues en esos términos no ocurrió. Jesús hace o desempeña un ministerio, realiza una misión profética, una tarea mesiánica, una tarea, digamos, de búsqueda, de realización del reino de Dios, y ese proyecto de Jesús se encarna en una comunidad, o mejor, una comunidad encarna ese proyecto de Jesús a partir de la experiencia de la resurrección. Entienden que en él se ha cumplido, pues digámoslo así, se ha cumplido todos los designios del Padre, se han cumplido en Jesucristo y por tanto, pues ya la comunidad primitiva designa a Jesús como a su fundador. Me disculpan un segundito que tengo una llamada aquí como urgente. Bien, entonces estábamos con el tema de la fundación de la iglesia, que específicamente o materialmente no podemos nosotros decir con estas palabras Jesús fundó la iglesia, sino más bien con su testimonio de vida, con su manera de ser, con su proyecto, con su estilo, va dejando en el corazón de los que después lo van a aceptar a él como Señor y como Mesías, pues va dejando como esa huella y son los que le dan forma a una comunidad que en Pentecostés pues va a recibir, digámoslo así, esa confirmación de que es una comunidad realmente congregada en, por y para una misión específica y ahí es como donde arranca precisamente ya la identidad de la iglesia. Entonces, si no es sustentable o demostrable decir que Jesús fundó la iglesia, es demostrable en el momento en que nosotros nos afianzamos en su predicación, en su mensaje, en su estilo de vida para decir que obviamente la iglesia tiene el origen pues en Jesucristo mismo. Bueno, entonces ese es como el gran tema pues de la unidad uno, el tema de los inicios, de la definición de la iglesia, la fundación misma de la iglesia, etcétera. Van a ver ustedes que en la unidad 2 el tema fundamental va a ser como estas notas características de la iglesia, que es importante que también vamos ampliando, vamos confrontando. No nos quedemos solo con la lectura del módulo que pues se queda corto en muchos temas, ¿no? Hay unas referencias a unos enlaces que me dijeron que estaban como malitos. Entonces, pues me di a la tarea de revisar uno por uno y ya la semana pasada, perdón, esta misma semana, el lunes,
les envié pues como los enlaces sustitutos, bueno, los que recuperé, etcétera, o los que había que reemplazar, se los envié en el anuncio semanal, se los mandé también por el correo del curso y también se los publiqué en el foro de inquietudes, para que cuando ustedes encuentren en esta unidad 2 encuentren algún enlace roto, pues ya sepan que yo ya estuve revisando eso y ya pues sugiero los enlaces que van a utilizar para complementar el tema que el autor del módulo viene desarrollando, ¿de acuerdo? Entonces, decía que en esta unidad 2 pues van ustedes, lo están viendo ya, que se desarrolla los temas como de estas notas esenciales o notas propias que son de la iglesia. Yo creo que entre ustedes, de pronto la gran mayoría son personas, yo pienso que todos y todas, son personas que no les tocó vivir como toda la experiencia, digamos, cristiana de antes del Concilio Vaticano II, cuando la iglesia pues era de pronto una institución un poquito monarquizada, un poquito, digámoslo así, estructurada en torno a la jerarquía, entonces no había como una definición muy exacta desde estas notas de la unidad, de la santidad, la catolicidad y la apostolicidad de la iglesia, no había como ese desarrollo. Ustedes saben que la teología en la iglesia tuvo pues un estancamiento muy fuerte, primero porque la Edad Media marcó profundamente los planteamientos teológicos, segundo porque la teología en la iglesia básicamente se ancló, con el correr del tiempo se fue quedando muy anquilosada porque fue una teología que se desarrolló, como les dije, en la Edad Media y que prácticamente, pues como que el Concilio de Trento le dio ya como esa bendición definitiva al discurso teológico medieval, como todos los planteamientos de Santo Tomás y estos grandes personajes de la Edad Media o de la época escolástica. Y en el Concilio de Trento, pues ya sabemos que fue un concilio que tuvo como característica especial el contexto de la reforma que estaba proponiendo Lutero. Entonces la iglesia le tocó asumir bueno, la iglesia asumió una actitud bastante defensiva y bastante, digámoslo así, dogmática y tajante. Entonces definió como muchas cosas que las puso como de obligatorio seguimiento o de obligatoria aceptación. Ese discurso teológico prácticamente avanzó sin mucha evolución, prácticamente hasta el siglo pasado, ¿no? En el siglo pasado, desde el principio, el mundo estaba cambiando mucho, 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 ya desde la misma finales de la Edad Media, desde el Renacimiento, desde toda esa época, pues, que se vino ya con la época moderna, en fin, todo esto, el mundo estaba dando una vuelta impresionante en materia, digamos, de ciencia, en materia de muchas cosas. El mundo estaba cambiando, de progresos, etcétera. El mundo estaba dando unas vueltas impresionantes. La única que no daba vuelta, que no avanzaba, era la iglesia, por lo que les acabo de decir. Estaba como muy afianzada en todo el discurso teológico o en las categorías ya como establecidas por el Concilio de Trento. ¿Cuándo fue el Concilio de Trento? El Concilio de Trento, recuerdan o ustedes deben saber, que se desarrolla por allá por los años 1500 más o menos, 1548 por ese lado, un poquito antes, se convoca el Concilio de Trento. Después de unos cuantos meses de sesiones, el Concilio de Trento lo interrumpen por alguna circunstancia histórica. Ustedes saben que es una época muy convulsionada. En Europa pues hay continuos enfrentamientos entre dinastías, familias, etcétera, reino contra reino y toda esa cuestión. Entonces se hace necesario suspender esa primera parte del Concilio de Trento. Por allá unos añitos más tarde vuelve y convocan a una segunda, digámoslo así, una segunda sesión, comienzan las sesiones, desarrolla unos meses y una vez más se tiene que suspender el concilio, también pues por cuestiones de conflictos bélicos que ocurren en Europa y en donde la iglesia misma, que es una época, como les decía ahorita,
muy monarquizada, tiene su ejército, tiene sus territorios que defender, y por eso cuando se habla de guerras de reinos contra reinos, pues ahí también estaba la iglesia defendiendo territorios, con su propio ejército, dándose duro contra los enemigos, etcétera. Bueno, queda suspendido por segunda vez el Concilio de Trento. Nuevamente más tarde, hacia ya 1500, casi 1560, se convoca por tercera vez y ya en 1560 ya clausuran el Concilio de Trento de manera definitiva. La gran, digámoslo así, tarea del Concilio de Trento fue, pues, definitivamente condenar a Lutero y todas sus tesis de reforma. Y como les dije ahora, pues toma esa actitud de defensiva y esa actitud de cerrarse, porque es entonces la época en que se piensa que la iglesia es la portadora de la única y definitiva verdad. Entonces es la época también en que se acuña la famosa frase aquella de fuera de la iglesia no hay salvación. Se concibe la iglesia como una, pero como quien dice, donde no puede haber otra parecida. En ese caso, pues la iglesia protestante ya es una iglesia condenada desde el mismo momento en que es condenado también Lutero. Es una santa, cualquiera otra iglesia que aparezca por ahí no puede ser santa porque la única santa es la iglesia romana. Entonces es y lo mismo pues con el carácter también de la apostolicidad y de la catolicidad, ¿verdad? Entonces es una eclesiología demasiado, digámoslo así, cerrada en sí misma. No se ve la iglesia como proyectada al mundo, sino como una estructura que posee una verdad absoluta que no tiene pues contestación alguna. Con esa, digámoslo así, con esa característica avanza la iglesia desde 1560 hasta el siglo pasado, imagínense ustedes, son más de 300 años, alrededor de 400 años, bueno, sí, unos 300 y pico, la iglesia encerrada como en esa especie de dogmatismo, en esa especie de autoimagen absoluta y absolutista, fuera de la cual no hay salvación, etcétera. A principios de los 1900, entonces les decía, el mundo está cambiando mucho y a la iglesia se le está reclamando renovación, 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 renovación. Pero la iglesia parece ser que no entiende qué es lo que le está pidiendo el mundo. La iglesia dice no, que nos vamos a renovar. Dios no es renovable, Jesucristo no es renovable, nosotros estamos con Jesucristo, toda esa cuestión, entonces no hay nada que renovar. Pero porque precisamente la iglesia no se había detenido a pensar entonces cuál es como su tarea, su misión en el mundo realmente. La teología pues también clama a gritos, la liturgia, o sí, desde el punto de vista litúrgico, todo en la iglesia reclama renovación, pero pues no sé, como que no, esto no tuvo la repercusión suficiente en ninguno de los papas de todo este recorrido del siglo XIX. León XIII algo avanzó, luego viene Pío X, Pío XI, Pío XII, ya es el último del Papa, el último Papa de antes del concilio. A Pío XII, que muere por los 1960 más o menos, le sucede Juan XXIII, que ustedes saben, es un papa gordito, viejito, lo más de simpático, y el papa Juan XXIII, pues que fue elegido prácticamente como un papa de transición. Cuando muere Pío XII, los cardenales no, se quedaron como sin saber qué camino coger, a quién ponemos como que siga la trayectoria de Pío XII, que fue pues un gran personaje, impresionante por sus enseñanzas, por su personalidad, y los cardenales como que no sabían, no atinaban cuál de los cardenales debería ser su sucesor. Entonces parece como que implícitamente, o sí, como que bueno, mientras pensamos, mientras analizamos los distintos perfiles de los cardenales, vamos a poner este viejito mientras se muere, este ya está que se muere, vamos a ponerlo y entonces de aquí a eso ya de pronto tenemos un buen candidato para un papa que le dé continuidad pues como a esta pontificado de Pío XII. Y resulta pues que ustedes conocen ya la historia como Juan XXIII, elegido así, como con ese carácter transitorio, se le ocurre un día cualquiera,
darle forma como a ese clamor y a algo que él mismo traía en mente, porque entre otras cosas, después es que uno se entera, Juan 23 había sido, digámoslo, un cardenal un poquito rebelde, un poquito como que no encajaba mucho en el Vaticano, por eso, porque él como que veía las cosas de una manera diferente a la curia romana. Él de hecho pues era funcionario de la curia romana y como que algo le vieron, algo le escucharon, como ciertas críticas o como que no, que esta iglesia esto hay que reformarlo. Entonces, hablar de reforma en una iglesia que no tenía conciencia de que tenía que reformarse, era más bien pues como poner en peligro o poner, desestabilizar a la iglesia. Entonces, después es que uno, como les dije, después es que uno se entera de que este cardenal, para sacarlo de ahí, como del Vaticano, como alejarlo, lo nombraron por allá patriarca lo nombraron diplomático en Turquía. Y pues ese fue el gran bien que le hicieron, porque por fuera de la curia romana, por fuera de esa estructura cerrada, pesada, Juan 23 vio el mundo de una manera muy diferente. Y máxime en ese ambiente oriental, en Turquía, etcétera, él empieza a ver que la iglesia ciertamente sí necesita una reforma. Por eso entonces cuando ya él asume como papa, ya muy rapidito, un día cualquiera, como que estaba reunido en una oficina de esas del Vaticano, oscura, en fin, y pidió que abrieran la ventana. Cuando abrieron la ventana, esto es una anécdota que le da, es como el marco pues de lo que viene, ¿no? Cuando abren las ventanas de esa oficina, al Papa le encantó esa luz que entró y esa claridad y esa cosa. Entonces dijo, esto es lo que necesita la iglesia, que le abramos las ventanas, que le demos luz. Y ahí se le ocurre a este hombre convocar un concilio vaticano, perdón, un concilio ecuménico. Dice, yo no sé cómo se hace, yo no sé cómo se organiza, yo no sé qué se hará en un concilio, pero necesitamos un concilio que le vuelva, que, es decir, que le ayude a la iglesia a pensarse a sí misma y a proyectarse como algo que le sirva realmente al mundo, porque entonces hasta esos tiempos la iglesia tenía esa posición simplemente como de inquisidora. Esto está mal, esto está mal, esto está mal, usted está en pecado, usted está en pecado, usted está en pecado. Y no había pues como esa proyección efectivamente pastoral, esa misión evangelizadora, evangélica, evangelizadora, no era como muy clara. Entonces, pues menos mal, el Papa se le ocurrió esa idea. Como ya ustedes saben, el Papa alcanza a presidir unas sesiones muy importantes del Concilio Vaticano II y muere, ¿no? Ahí muere el Papa, pero ya deja como la gran semilla, esa gran tarea de haber convocado a un concilio, esa gran tarea y esa gran, digamos, esperanza que empieza a sembrar el Papa en el corazón de muchos cristianos de ver una iglesia renovada, de ver una iglesia realmente comprometida, de ver una iglesia realmente apropiada de su misión. Recuerdan entonces que después del Papa Juan XXIII es elegido el Papa Pablo VI como su sucesor y pues todo el mundo estaba pendiente. ¿Será que continúa? ¿Será que no continúa el concilio? Y efectivamente Pablo VI es consciente que el concilio hay que continuarlo, entonces se convoca nuevamente el Concilio Vaticano II en 1963 y ahí ya, digamos, sesiona hasta 1965. Ya ustedes saben cuáles fueron los resultados de este concilio ecuménico que duró pues esos 3 años partidos en dos, ¿verdad? O 3 o 4 años partidos en dos sesiones, antes con el Papa Juan XXIII y luego con Pablo VI. Recuerdan entonces que una de las primeras tareas fundamental fue ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Para dónde va la iglesia? Y viene ese documento conciliar que se denominó la Lumen Gentium, que es la que define qué es la iglesia y cuál es su misión en el mundo. Entonces la iglesia se define a sí misma como una comunidad de fieles, una comunidad que tiene que ser sobre todo pueblo y que tiene que ser sobre todo pueblo de Dios.
esta constitución dogmática sobre la iglesia, pues tiene la gran característica de haberle devuelto a la iglesia como su identidad. Cuando todos esperaban como que ya entonces el elemento jerárquico iba a relativizarse un poco, vienen y los zamparon en el capítulo 3. Como quien dice, la iglesia avanzó en su autodefinición, avanzó en su autoconciencia de ser comunidad, de ser pueblo de Dios, pero no renunció a ese carácter jerárquico. Y a pesar pues de que está muy bien tratado ahí el tema pueblo de Dios, el tema vida religiosa, el tema religiosos, el tema laicos, de alguna manera se acomoda en un capítulo sobre la jerarquía, como quien dice, la iglesia es iglesia porque es jerarquía. Algo pues que pudo divinamente haber renunciado. Y todavía es posible, porque nos han metido en la cabeza que la iglesia es la jerarquía, eso es absolutamente contrario como al espíritu mismo de Jesús, que no era como tan jerárquico. Jesús es una persona de una absoluta comunión, de una absoluta, digámoslo así, relación lineal, relación circular con las personas. Jesús nunca establece como ese tipo de diferenciación entre las personas. De hecho, pues viéndolo bien, la iglesia está más alimentada por el laicado, por la mujer, por la juventud, pero obviamente dirigida por una jerarquía. Finalmente, la Constitución Lumen Gentium termina con el capítulo sobre la Virgen María, que fue otro de los temas bien complicados en el concilio. ¿Qué hacemos con la Virgen? Porque prácticamente como que después de Jesús o prácticamente la Virgen estaba ocupando casi que el primer puesto, ¿no? Casi como opacando la figura de Jesucristo. Entonces vieron que no, la Virgen María es una, digamos, una creyente, es una feligresa, la principal en la iglesia y por lo tanto es la primicia de la redención, por lo tanto no puede estar ni por encima de Jesucristo, prácticamente ni paralela con él. Es la mamá, obviamente, pero al fin y al cabo es la primicia, digamos, es como la modelo de iglesia y a ella le dedican pues ese último capítulo sobre la Virgen, ¿no? Que me parece a mí que está bien pensado ese capítulo y bien ubicado en esta constitución. Una vez que la iglesia entonces se mira a sí misma, se define a sí misma y y cae en la cuenta pues que es una comunidad, que es un pueblo, que está fuertemente constituido por el laicado, que tiene una gran riqueza en la vida religiosa, etcétera, etcétera, y que también tiene pues como un baluarte o tiene un modelo muy importante, muy, ¿cómo se dice? Una madre realmente, que es María. Después de hacer como esa definición hacer como ese repaso de lo que es y debe ser la iglesia, ya sabemos entonces que viene otro tema, entonces, ¿cuál es el papel de la iglesia en el mundo? Ahí viene entonces como toda esa discusión importantísima sobre qué tarea tiene que desempeñar la iglesia en el mundo. Y entonces se construye un documento muy grande, muy bonito, muy profundo, que todavía hay que ponerlo en práctica. Ustedes saben que muchos de los materiales del concilio todavía están esperando como que se lleven a la práctica. Es entonces la constitución dogmática sobre la iglesia en el mundo actual, que es la Gaudium et Spes. Entonces, la Lumen Gentium define qué es la iglesia, la Gaudium et Spes define el papel de la iglesia en el mundo. Después entonces ya ustedes saben el resto de cosas, es decir, las otras dos constituciones, una que tiene que ver con la cuestión del estudio bíblico, la cuestión pues ya del estudio científico de la Biblia, la Dei Verbum, y también todo lo que tiene que ver con la renovación de la liturgia, ¿no? La Sacrosanctum Concilium. Esas cuatro grandes constituciones pues son como los grandes pilares, los grandes documentos que produce el Concilio Vaticano II, con una característica muy importante, y es que la iglesia en este concilio hubo muchos asesores, hubo muchas personas que
le ayudaron a los obispos como a ir madurando sus reflexiones, a irles dando como una fundamentación desde las otras ciencias, desde la sociología, desde la psicología, desde la pastoral. Es decir, aquí los obispos tienen grandes asesores, por eso cuando un obispo habla, lo hace pues como con muy buena fundamentación, por lo que no están hablando así lo que se les ocurre, sino que están hablando de acuerdo con la asesoría que tienen desde un campo, digamos, muy interdisciplinar. Bueno, ya ustedes saben que además de esas cuatro constituciones, pues hubo 9 decretos más que tienen que ver con varios temas de la iglesia, las gentes, el decreto, la intermirífica sobre los medios de comunicación, el decreto el Perfecte Caritatis, que tiene que ver con la renovación de la vida religiosa en la iglesia, el Christus Dominus, que tiene que ver con toda la cuestión de los obispos, la Apostólica Nactositatem, bueno, en fin, 9 decretos y 3 declaraciones. Entonces, esto para decir, pues, que a partir del Concilio Vaticano II, entonces comienza toda una evolución también en la teología. Y obviamente una de las disciplinas que también tiene que evolucionar precisamente por esto que acabamos de decir, va a ser precisamente el tema de la definición de la iglesia. Entonces, no es que en el Concilio Vaticano II se descubra que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. No, sino que el Concilio Vaticano le va a dar a esas notas de la iglesia, le va a dar una nueva connotación. Entonces, la unicidad de la iglesia, ya ustedes, ya me imagino estarán comenzando, habrán comenzado ya a leer pues esta unidad que nos va a hablar de esas notas de la iglesia que es una, obviamente no como en un sentido de exclusión, en un sentido excluyente, como que se desconozca que hay otras comunidades, que hay otras formas, digamos, de vida evangélica, que también tienen la característica de ser iglesias, pero que obviamente tienen que de alguna manera demostrar esa unidad en torno no a un personaje, no a un grupo especial, sino en torno al mismo ideal del Evangelio, ¿no? La iglesia es una en cuanto que depende y se alimenta única y exclusivamente de Jesús como su gran maestro, del Espíritu Santo como su gran inspirador y por sobre todo de esa vida comunitaria, ¿no? De esa vida comunitaria que se va desarrollando ya desde los comienzos mismos del cristianismo. Es una vida de comunidad que se refleja en el partir el pan, en el orar juntos, en el trabajar juntos por el bien de todos, etcétera. Eso tiene que ser, digámoslo así, como las características de la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia no es entonces, no es la uniformidad, porque la uniformidad no nos lleva de pronto muy lejos. La uniformidad nos limita demasiado, la uniformidad. La unidad siempre tiene que, digámoslo, reconocer y caer en la cuenta que hay diversidad. La unidad no es, en el caso de la iglesia, no es antagónica con la diversidad. Eso lo tenemos que nosotros, digamos, aprender, tenemos que ser conscientes de eso, que la diversidad no es un atentado contra la unidad. La diversidad es precisamente es la gran riqueza que tenemos para a partir de ella comenzar a construir la unidad sin perder pues obviamente la diversidad. Dice también otra de las notas características de la iglesia que es la santidad. Entonces, pues obviamente hay muchas críticas en torno a una iglesia que sigue todavía mostrando características muy poco santas, cuando hay de pronto situaciones de muy antitestimonio, ¿no? De sacerdotes, de fieles, de laicos, de religiosos o de personas que con el nombre de Cristo o en nombre de Cristo de pronto hacen acciones que van en contra de muchas otras personas, de injusticia, etcétera. La santidad no se refiere como a los dirigentes, ni a la jerarquía, ni a los religiosos. Todos tenemos que apostarle a la santidad, pero no por el hecho de que digamos que la iglesia es santa, entonces ya los que la componemos somos santos. Estamos en el camino de la santidad, estamos en esa tarea de llegar a esa santidad entendida como
una vivencia alegre, una vivencia, digámoslo así, abierta, franca, decidida de los valores del Evangelio. La santidad no se alcanza tampoco en la individualidad o en la, ¿cómo se puede decir?, en la privacidad exclusivamente. La santidad tiene que estar siempre como tocándose con el otro, con la otra persona, descubriendo en todos la riqueza que Dios ha puesto, descubriendo en cada uno de nosotros los talentos que Dios nos ha dado y poniendo esos talentos siempre en función de los otros. Así se va alcanzando la santidad. Ahora, la santidad, cuando decimos la iglesia es santa, santa, hablamos y estamos, digamos, afianzados en la santidad única y exclusiva de Jesús. La santidad de Dios es la que ilumina, la que le da a la iglesia ese carácter de santidad y que derramándose sobre nosotros vamos logrando también nosotros esa santidad. Así que eso, cuando hablamos de santidad, también estamos hablando en cierta manera de la escatología misma de la iglesia, como esa vocación a la santidad última y definitiva, que tiene que ser como el culmen de toda la vida de la iglesia, la santidad. La otra nota es la de la catolicidad. Católico pues ya se tiene como la característica, la connotación importante de que es universal. En la Edad Media el catolicismo se entendió como que era que entonces la iglesia era dueña de todo el mundo y todo el mundo le tenía que rendir como ese tributo a la iglesia porque era católica, era universal. La universalidad hoy en día se entiende de una manera muy diferente, es una apertura hacia toda la humanidad, pero no es porque se imponga sobre la humanidad, no es que todo el mundo tiene que ser católico, sino que la catolicidad de la iglesia le da a ella una característica de apertura, de acogida a toda la humanidad, contando con que muchos la rechacen, pero está abierta para ser siempre, para acoger a los que quieran, digamos, llegar hasta ella, a ser parte de ella. Nunca cerrarse a ninguna región, a ninguna otra, a ningún tipo de personas, sino mantener esa apertura. Eso más, yo pienso que catolicidad y apertura son algo así como muy sinónimos, ¿no? La catolicidad hace referencia a la apertura de la iglesia hacia toda la humanidad. Es el no rechazar a nadie, porque es la imitación, como en imitación del mismo Jesús que no rechaza, que no excluye, que no señala a este porque no es así, entonces no es del grupo de nosotros. Recuerden ese regaño que se ganaron algunos discípulos cuando le dicen, ve, por allá está un fulanito y que expulsando demonios en nombre suyo, pero nosotros se lo prohibimos porque no es de los de nosotros. ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo así? No, 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 todo lo contrario. Es muy difícil que una persona que actúa en nombre mío después vaya a hablar mal de mí o después vaya, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no tenemos que tener una matrícula, no tenemos que tener un código, no tenemos que tener un uniforme que diga católico, sino más bien tenemos que tener siempre una actitud, tenemos que mostrar siempre una apertura y sí, esa actitud de amor, de misericordia, de acogida siempre a los demás, independientemente de qué concepto tengan de la vida, de la iglesia, de Dios, de la Sagrada Escritura, siempre acogerlos y con el ejemplo, con el testimonio de nuestra vida, con nuestro estilo de vida, mostrarles el sendero, pues, caminado ya y trillado por Jesús, ¿ok? Y bueno, viene después la apostolicidad. La iglesia es iglesia en cuanto que los apóstoles, digamos, son como el fundamento, son la base fundamental de la iglesia. No son los fundadores de la iglesia, pero son el fundamento sobre los cuales se construye esa experiencia de vida, esa experiencia post-pentecostal, sí, después de Pentecostés, la experiencia del amor, la experiencia de la fraternidad, la experiencia de la solidaridad, la experiencia de la igualdad de hermanos. Ese es como el testimonio que dan los apóstoles, ¿no? Entonces queda más o menos establecido esas notas especiales de la iglesia, que es una,
santa, católica y apostólica. Hoy en día decir fuera de la iglesia no hay salvación es muy peligroso. ¿Por qué? Porque sabemos y entendemos que hay muchas otras denominaciones y aunque nosotros pues tengamos la posición que tengamos respecto a las demás denominaciones cristianas, pues nunca podemos decir allá la gente no se puede salvar, aquí sí, porque no es esa la finalidad de la iglesia, no es como mostrarse la única fuente de la salvación, es como limitar también el amor y la misericordia de Dios. Dios salva a sus hijos y a sus hijas porque Él es la salvación, porque Él es el amor, porque Él es la misericordia. Aquí estamos llamados a vivir, como decía un rato, una experiencia de vida según el estilo de Jesús. Entonces no vamos a entrar en conflicto sobre si esta es la única y verdadera iglesia y las otras no. Las otras también tendrán una partecita de verdad. En una charla yo un día decía que gracias a Dios Jesús no tiene, o que Dios no tiene denominación, Dios no le camina a ninguna denominación en particular. Dios es la totalidad del amor, es la totalidad de la vida, es la totalidad de la misericordia. Y en tanto que Él es la totalidad, no se puede fragmentar. Y nosotros sí que menos podremos entonces fragmentar a Dios. Por eso no podemos decir que aquí en la Iglesia Católica es donde Dios está más fuertemente que de pronto en la iglesia de los hijos del séptimo día o de los de no sé cuántos de la iglesia de los fieles de Jesucristo. Yo creo que en cada una, siempre y cuando haya amor, siempre y cuando haya una verdadera intención de vivir el Evangelio, ahí está actuando Dios en el corazón de estas personas. Entonces a mí un día en una clase me dicen, bueno, entonces de acuerdo con lo que usted dice, ¿es lo mismo ser testigo de Jehová que ser católico? Y la respuesta mía es, obviamente no es lo mismo. Un testigo de Jehová tiene que ser auténticamente testigo de Jehová y en ese caso entonces no es lo mismo ser que católico. Un católico tiene que ser un auténtico católico en el sentido de que vive la fe, vive el amor, vive la convicción de estar en una iglesia en donde lo importante no es cuánta antigüedad tiene o quiénes la dirigen, sino qué tan cerca estamos del ideal de Jesús, qué tan cerca estamos del ideal del Evangelio. Ahí cae por todo, cae por el suelo, como todas esas, digamos, connotaciones históricas, todas esas connotaciones de autoridad, de jerarquía, de todo eso, sino más bien el testimonio del Evangelio, la vivencia estricta del amor, de la fraternidad, en definitiva, la vivencia de los valores del Evangelio. Entonces no es lo mismo ser católico, no da lo mismo ser protestante que católico, no puede ser, no puede ser. Tampoco estoy diciendo que definitivamente tenemos que ser católicos o tenemos que ser evangélicos. No, si usted por convicción es evangélico, viva esos valores de su iglesia evangélica. Si usted por convicción es luterano, viva con autenticidad esos valores que usted encuentra en la iglesia luterana. Si usted es católico, vivamos con autenticidad esos valores que nos enseña nuestra iglesia católica, sin entrar como en ese conflicto con los demás, sino más bien haciendo lo que hace Jesús. El que quiera ser el más importante, hágase el más pequeño. El que quiera ser el primero, hágase el último. Yo creo que nuestra competencia en el mundo no debería ser cuál es la iglesia única y verdadera, sino cómo nos estamos viendo los unos a los otros en el tema del amor, en el tema del servicio, en el tema de la generosidad, en el tema de la entrega, en el tema del compromiso. Y ahí sí, pues yo creo que valdría la pena como que compitiéramos por ser cada día más comprometidos, compitiéramos por ser cada día más amorosos, más misericordiosos, más apegados al Evangelio y no pegarnos de cositas externas. Eso entonces es como en definitiva como la conclusión de todo esta, digámoslo así, tema de esta segunda unidad, que yo espero pues que también la puedan disfrutar y la puedan ir desglosando, la puedan ir como resumiendo y sintetizando y como decimos, demostrando que la asimilaron muy bien en la actividad que se plantea para esta segunda actividad, para esta segunda unidad. Eso es lo que yo espero. No sé si ahora hay algo que ustedes quieran ajustar. A mí me asusta mucho que ustedes se quedan ahí calladitos, calladitas y les doy la palabra y nadie habla.
no, entonces me quedo yo, ¿será que se me durmieron? ¿Será que se fueron a hacer otro oficio y pusieron ahí ¿cómo se dice? La conexión y toda esa cosa. Me interesa pues como que compartamos estos 10 minuticos que nos quedan. A ver quién se anima. Puede abrir el micrófono con toda confianza. Profe, buenas noches otra vez. No, realmente es muy interesante el recorrido, también anima mucho para seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo de la segunda unidad, porque igual ya hayamos estudiado acerca de la iglesia siempre es novedoso volver a escuchar, volver a renovar todo este recorrido de la iglesia, que es importante encontrarnos con él y recordar para, como se decía al final, para nosotros también tener unas posturas claras sobre la iglesia y tener también argumentos sólidos acerca de ella y ser personas abiertas a un diálogo ecuménico, a un diálogo entre otras religiones, capaces también de afrontar situaciones, digámoslo así, situaciones diversas y también sabiendo responder con argumentos propios, válidos y también cimentados en nuestra fe. Y eso que lo último que usted decía, cada uno cimentado en su fe, el que es católico, que viva su catolicidad desde el compromiso, desde las raíces, desde las fuentes, pero también conociendo nuestra iglesia, nuestras verdades, nuestros errores, sin tapar esto que somos, pero también viendo lo lindo que tiene la iglesia, viendo ese recorrido histórico, esa historia de salvación que tiene. Perfectamente de acuerdo, sí, Lady, muy bien. Eso está muy bien. Yo creo que sobre todo es autenticidad, testimonio y claridad. Pues la claridad que siempre tenemos nosotros que pedirle al Señor, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos aclare, que nos fortalezca, que nos dé luz. Eso nunca lo podemos nosotros, digamos, dar por hecho, sino que siempre, siempre, siempre pedir eso. Porque siempre vamos a estar con personas que nos van a criticar, que nos van a decir, bueno, todo eso. Sin embargo, más que ponernos nosotros a argumentar, a decir que es que la iglesia nuestra, que es que fue fundada por Jesucristo, que ya tiene 2000 años, etcétera, 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 es más dar testimonio, mostrar verdaderos valores evangélicos en nuestra comunicación, en nuestro modo de ser, en nuestro modo de actuar. Eso es más contundente y más, digámoslo así, más arrastra más eso, mucho más que ponernos en ese tema pues de sopesar con ideas, con argumentos, cuál es la iglesia real, verdadera y única. Yo creo que aquí lo más importante es conocer esto, conocer nuestra tradición, sí, conocer la historia, sí, pero sobre todo vivir el Evangelio que es el gran proyecto de Jesús. ¿Alguien más desea complementar? Yo, ¿me escuchan? Sí, Karim, adelante. A mí me parecía pues muy interesante cuando usted pues nos empezó a hablar de estas notas características de la iglesia, porque pienso que pues al nosotros conocerlas y profundizarlas, pues ya sabemos a qué es lo que nos tenemos que inclinar y a qué nos tenemos que comprometer a vivir, porque no es simplemente decir, pues de memoria muchas veces cuando hablamos con alguien, cuando estamos rezando, de pronto decir que la iglesia es santa, única, católica, apostólica, y de pronto muchas cosas que sabemos, sino como solo decía, verdaderamente un compromiso pues con el testimonio, porque pues ahorita usted también lo decía, no es solamente saber muchas cosas, y eso que uno sabe no se puede llevar a la vida práctica, porque en ocasiones pues muchas personas se van de la iglesia sabiendo mucho, pero porque se van simplemente porque no encuentran de pronto un verdadero testimonio dentro de los que integramos la iglesia. Muy bien, Karim, sí, estamos de acuerdo, sí. Entonces, poco a poco ahí vamos progresando en estos temas y yo creo que todo esto, pues, este curso nos vaya ayudando como a eso, a ir aclarando, a ir confrontando y a ir asumiendo nuestras propias posiciones. Muy bien, Karim, gracias pues por tu complementación. ¿Alguien más desea complementar? Yo, buenas noches a todos. Y adelante, Joana. Sí, me parece importante cada vez que uno entra a mirar la historia, uno encuentra detalles nuevos que le van reforzando a uno, sean buenos, sean malos,
pero es la historia y es de donde venimos, y Dios ha estado ahí presente. Entonces me parece que cada vez que uno entra a mirar y a leer y releer la historia y encuentra uno detalles nuevos, pues como lo que usted nos ha ampliado ahora, para mí es una alegría en el corazón porque es ver cómo Dios trabaja con nuestra humanidad, con nuestros errores, con nuestras decisiones, y es muy interesante, me parece muy valioso, sobre todo, o sea, dar el testimonio, o sea, es mi relación con Cristo aquí y ahora, y cómo yo lo reflejo y cómo lo doy a conocer, y esto que tan bueno vivo yo, cómo hago que los demás también lo sientan y lo experimenten. Más allá de lo que ya ha hecho la iglesia ha hecho un camino, pero este es nuestro momento de hacer camino y de hacer historia. Entonces me parece que mirar la historia es para alimentarnos de lo bueno, aprender de lo que no, pues lo que no ha sido muy acertado, que creemos nosotros ahora, que quizá fue la mejor salida en aquel momento, no la mejor, pero sí fue una salida. Entonces pienso que uno debe mirar la historia como fue, o sea, con las cosas que social, política y culturalmente van afectando y van implicándose, y mirar la historia que tenemos ahora, porque a veces tendemos a cerrarnos en la iglesia y dejamos, pues tomamos lo religioso y dejamos lo político, lo social, lo global, lo relativizado que hay ahora, y tenemos que estar empapados de todo, y con todo tenemos que ir haciendo historia, tenemos que dejar que Dios siga haciendo camino con nosotros, y me parece muy valioso todo esto, que cada vez vamos creciendo y que nos vamos alimentando y que podemos ir creciendo juntos. Entonces, profesor, muchas gracias, y a los compañeros también, porque entre todos vamos creciendo. Bueno, Johanna, gracias. Muy bien, gracias por tu aporte. ¿Alguien más desea complementar? Buenas noches, profesor. Sí, adelante, Rafael. Muchas gracias. No, quería complementar un poquito acerca de todo lo que hemos venido como desarrollando sobre la iglesia. Yo lo voy a decir de una manera coloquial. La iglesia no se hizo como para gustos, ¿sí? O de pronto la iglesia no se hizo como para acomodarse a ciertos sectores, a ciertas personas, a ciertos grupos. Es decir, la iglesia tiene un fin mucho más trascendental. Yo creo que de alguna manera hay que mirarlo desde esa perspectiva. La iglesia es trascendental, que va un poco más allá y que rompe los esquemas que de pronto el ser humano tiene. Es decir, nosotros a veces percibimos la iglesia como una institución, simplemente una institución que está o que ha venido pasando durante toda su historia y ha tenido sus serias implicaciones frente a ella. Yo creo que la iglesia fundamentalmente es una cosa que tiene esencial, es el proyecto de salvación. El proyecto de salvación que trasciende evidentemente la historia del hombre, la historia de la humanidad, la historia del ser como tal, que lo ayuda a ir creciendo, ir fortaleciéndose a imagen de Jesucristo, a imagen de Cristo, a imagen del Señor. Y evidentemente uno de los proyectos que tiene dentro de la iglesia es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? A ver, el reino de Dios, como muy bien lo decía San Pablo, es decir, no es un lugar, no es comida ni bebida, ¿sí? Es vida y gracia de Dios en el Espíritu Santo. Y es la que nosotros estamos llamados como a responder frente a eso. Y para yo responder a esa realidad, tengo que primeramente conocer la profundidad. Excepto conocer no es solamente tener claro algunos conceptos y algunas ideas. Sea importante, pero es esencial que nosotros, el hecho de conocer es asumir, es llevarlo a la vida. Es como realmente tratar de entender qué es lo que Dios me exige en mi vida a mí como testigo, como testimonio, aquello que realmente va creciendo día tras día. Es importante que a partir de nuestro testimonio trascienda a otros que de alguna manera se abren a participar dentro de la experiencia de la iglesia. Y más que todo, una de las cosas fundamentales que tenemos que muy entender es la parte que Jesús nos exige a nosotros, y es acercarnos al humilde, al pobre, aquel que no es capaz
de comprender ideas o conceptos, sino entender la experiencia de vida de la iglesia, entenderla de esa manera y de esa función. Es más que todo como mirar esa funcionalidad que tiene la iglesia de poder transformar la historia de la humanidad y cómo nosotros respondemos frente a ella. Y nosotros aquí estamos, evidentemente, como reunidos para hacer toda esa reflexión y esa meditación de cuál ha sido la acción de la iglesia frente al proceso de la historia, que no es una institucionalidad, sino es una vivencia, una experiencia en Cristo, una trascendentalidad que transforma nuestro espacio y tiempo y nuestra historia. Muchas gracias. Muy bien, Rafael, a ti muchas gracias pues por tu aporte. Estamos de acuerdo. Yo creo que la iglesia tiene que estar por encima pues como de todas estas situaciones de exclusivismos y toda esa cosa. Si la iglesia surge en un momento determinado, no es para favorecer a lo más, digámoslo así, ya favorecidos de la sociedad. La iglesia es un espacio donde tienen lugar los que no tienen como ese sosiego, como los que no tienen los que el mundo no, mejor dicho, los que no han podido disfrutar como de la justicia, de los bienes, de la fraternidad. La iglesia es el espacio para eso, donde se tiene que hacer realidad ese proyecto de Dios. Y en ese sentido, pues obviamente se puede relacionar muy bien con ese proyecto allá del Antiguo Testamento, del proyecto de pueblo que Dios siempre quiso, ¿no? Saca de la esclavitud, saca de la opresión a un pueblo para darle una identidad, para darle una alternativa de libertad. Y yo creo que eso tiene que ser la iglesia, el espacio de la libertad, el espacio del encuentro, el espacio de la vivencia auténtica y definitiva de lo que es ser persona, de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, de lo que es ser hijo, hija de Dios. Gracias, Rafael. Bueno, no sé si todavía haya pues como algún otro aporte o de lo contrario pues vamos ya terminando nuestro encuentro. Lastimosamente pues no hubo más personal, pero con ustedes se trabajó muy bien, muy interesante. También los grupos pequeños tienen la ventaja de que se puede personalizar más. Mauri, ¿ibas a hablar? Pues, padre, maestro, muy buenas noches, compañeros. Simplemente quería pues agradecerle por todo el viaje y la historia que nos comentó. Me pareció muy interesante lo de los papas y pues ahorita pues que Rafael hablaba de la parte de la humildad de la iglesia, pues ahí tenemos a nuestro Papa Francisco, pues que ha tomado ese nombre pues de esa humildad. Pues simplemente pues quería hablar un poquito más, pero bueno, ya se nos hizo muy tarde. Simplemente mirando el video de Fernando Casanova, pues él dice que de esta iglesia no se va y pues yo los invito como a esa reflexión, ¿no? Yo de esta iglesia no me voy. Gracias, maestro. Bueno, a ti, Mauri, muchas gracias. Gracias pues por tu aporte. Entonces, bueno, quedamos así. Ahí queda entonces como todo esto para ir profundizando, ir ampliando, ir haciendo la actividad con tranquilidad y pues cualquier cosa, cualquier inconveniente, cualquier dificultad que tengan, con toda confianza la pueden comentar por el correo o me pueden llamar, algunos me han llamado, en fin, en la medida pues en que yo he podido les he respondido a sus dificultades. Les agradezco mucho por su asistencia y los invito para que tengan a la mano el calendario para la próxima. Yo creo que será por ahí como entre unos 25 días más o menos. Y bueno, feliz noche, que Dios les bendiga y que tengan un buen descanso.